El padre de Ope quiere que Ope entregue su PS5, comprada con su propio dinero, a los medios hermanos o se la quitará. Pero el Ope decide venderla y eso es el final del matrimonio del padre de Ope y la madrastra. Prepárense, porque lo que estoy a punto de contarles les va a revolver el estómago. Hay familias que parecen perfectas por fuera, pero por dentro, son un campo de batalla. Hoy les traigo dos historias que revelan el lado más oscuro de la manipulación, la crueldad y el egoísmo que puede destruir vidas, incluso las de los más inocentes. La primera historia es mía. Imaginen esto, tenía solo 15 años y mi vida ya había sido una montaña rusa de emociones. Mi mamá y mi papá se conocieron en la universidad, salieron un tiempo y se separaron. Yo llegué al mundo después de eso, y mi mamá tuvo que luchar para que él se hiciera cargo. Me crió sola, porque la familia de ella, que era extranjera, le dio la espalda por la deshonra de mi nacimiento. Con mi papá, la verdad, no tuve casi contacto. Luego, hace apenas 2 años, el mundo se me vino encima cuando perdí a mi mamá por cáncer. De repente, me encontré viviendo con mi papá, un completo extraño, y su nueva familia, su esposa y mis 2 hermanastros pequeños, de 5 y 7 años. Al principio, no fue terrible. Me dieron mi propia habitación, compartíamos algunas comidas, pero en general, éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Yo me las arreglaba solo. Unos 10 meses después de mudarme, conseguí un trabajo a tiempo parcial en un centro de ancianos, haciendo soporte técnico. Era ridículamente fácil. Básicamente, instalaba y mantenía unos ordenadores viejos y daba talleres básicos. Y lo mejor de todo, ganaba un dineral. Rápidamente acumulé ahorros. Y aquí viene mi error, mi gran, estúpido error. En lugar de quedarme callado, me armé una estación de juegos épica en mi cuarto. Una tele nueva, auriculares de última generación y, por supuesto, una flamante PS5. Obviamente, mis hermanastros, siendo niños, se quedaron fascinados. Al principio, fui súper flexible. Podían usar mi PS5 cuando yo no estuviera, con la condición de que mi prioridad era primero. Incluso compré un control extra que no necesitaba y varios juegos aptos para su edad. Quería ser un buen hermano mayor. Pero la luna de miel duró poco. Tuve que cambiar la regla, solo jugarían si yo estaba presente. ¿La razón? El de 5 años decidió que mi control era perfecto para una cascada de sumo. Destruido. Y ahí, mis amigos, empezó el verdadero drama. Mis hermanastros, como era de esperar, corrieron a quejarse con mis padres, y ellos, sin dudarlo, me ordenaron que pusiera la PS5 en la sala. ¡Qué descaro! Me negué rotundamente. La compré con mi dinero, les dije. Y la respuesta de mi papá fue un ataque personal. Tienes demasiado dinero, deberías contribuir con la renta, los servicios, la comida. ¡Ja! Les llamé el farol. Claro, les dije, preparen un contrato, y mi abogado lo revisará para asegurarse de que cumple con las leyes de familia. Eso los dejó callados. Mi papá intentó suavizarlo con los niños, prometiéndoles una PS5 para Navidad. Pero el hombre vivía en una burbuja, ¿no sabía de la escasez global de consolas? La semana pasada, la situación llegó a un punto insostenible. Papá se dio cuenta de que no tenía ninguna oportunidad de conseguir una PS5 a precio normal. Y entonces, la amenaza, o les regalaba mi consola a los niños para Navidad, o él mismo la tiraría a la basura mientras yo estaba en la escuela. La ira me consumió. ¿Tirarla a la basura? ¿Mi propiedad? Sin pensarlo 2 veces, me metí en Facebook Marketplace y la vendí. Adiós, PS5. Hoy, los niños se enteraron. Devastados. ¿Y saben qué? Me sentí horrible por ellos. No merecían ser las víctimas de este circo. Mis padres están encerrados en su habitación, discutiendo sobre mí, y yo aquí, en la mía. Soy el malo, pensé. Pero la historia no termina ahí. La primera publicación se hizo viral. Gente de todo el mundo me enviaba mensajes de apoyo. Y entonces, la primera luz de esperanza, mi madrastra. Hablamos. Me dijo que no supo de mi existencia hasta poco antes de que yo llegara, lo que creó una brecha enorme con mi papá. Se disculpó por desquitarse conmigo,
por no haberme acogido mejor. Además, no tenía idea de las amenazas de mi papá. Dijo que eso no volvería a pasar. Incluso, mis hermanastros confesaron lo del sumo. Ella les prometió una Switch para Navidad y se ofreció a pagarme la diferencia de precio para una PS5 nueva, aunque no acepté su dinero. Fue la conversación más larga y sincera que tuvimos. De mi padre, ni una palabra. Muchos preguntaron si mi dinero estaba a salvo. Sí, mi cuenta bancaria estaba a mi nombre, nadie más podía tocarla. Mi papá no necesitaba mi dinero, ganaba bien. Esto era puro control, puro resentimiento porque no dependía de él. Y sí, tenía 15 años, pero mi madre me enseñó a valerme por mí mismo. Además, tenía una pequeña herencia de mi madre, administrada por abogados, que recibiría a los 18. Luego vino lo más increíble. Mi tío, el hermano menor de mi papá, me creó una cuenta en una plataforma y le mostró a mi papá mi publicación original. Mi papá, en su ego ciego, pensó que la gente lo apoyaría. Quería contar su verdad. ¡Qué ingenuo! Todos le cayeron encima, hasta mis abuelos. La familia de mi papá, que yo apenas conocía, me acogió. Me sentí parte de algo por primera vez en años. Mi abuela, que hasta conocía a mi mamá, me habló de ella con cariño. Y mi madrastra, una campeona. Ella fue la que mostró a todos mi publicación, desatando la furia familiar contra mi papá. Él, el gran patriarca, terminó encerrado en su estudio, pegado a la pantalla, viendo cómo el mundo lo destrozaba. No leí su publicación, pero me decían que era una carnicería. El tiempo pasó, y mi papá, ajeno a la realidad, siguió publicando. Decía que yo estaba en una fase rebelde hormonal, que era desagradecido. Llegó a contar que, por no hacer unas tareas, le cortó el wifi a mi PS5, la que ya había vendido. Intentó castigarme, prohibirme ir a un evento con mis amigos. Y cuando pedí comida a domicilio, él se la comió para darme una lección. Increíble. Pero la cosa no paró con mi madrastra defendiéndome. Él siguió cavando su propia tumba. Sus publicaciones revelaron su verdadera cara, un hombre que había mentido a su esposa sobre mi existencia, que veía la manutención como un coste en sus objetivos, que manipulaba, que controlaba. La gente se dio cuenta. Mi madrastra no pudo más. Lo abandonó. Se llevó a mis hermanastros. Sus padres, mis abuelos, se negaron a apoyarlo legalmente. Perdió su trabajo. Intentó recuperar a mi madrastra, pero ella ya había tenido suficiente. En una de sus últimas publicaciones, se quejó de que su futura ex había reservado un crucero con los niños, su viaje soñado, sin él. Y, en su delirio, reservó un camarote en el mismo barco para vigilar a su familia. Imaginen la escena. Seguridad lo sacó a patadas. El hombre no aprendió nada. Ni con su nueva novia, que tenía 25 años y era maestra, intentó que ella recogiera a los niños de la escuela sin el consentimiento de mi madrastra. Era un desastre andante. Finalmente, meses después de toda la debacle de la PS5, llegó la actualización final de mi padre. Decía, lo entiendo. Se acabó. Tienen razón. La cagué. Irrevocablemente. Esta vez perdí a mi familia y probablemente perderé mi trabajo. ¿Saben qué? Me dio pena por los niños, pero él se lo buscó. Mi madrastra, esa mujer increíble, se ha convertido en una verdadera figura materna para mí. Mis hermanastros están bien. Y yo, por primera vez, siento que tengo una familia que realmente me quiere y me apoya. Es un final agridulce, pero estoy en paz. Ahora, permítanme cambiar de tercio. La siguiente historia que les voy a compartir es de otro tipo, pero igual de demoledora. Se trata de cómo la envidia y la inseguridad pueden pudrir el amor y la familia desde dentro. Mi esposa, Ellen, de 36 años, y yo, de 38, estábamos en un matrimonio que parecía estable, pero por dentro, se estaba desmoronando. Ellen es mitad portuguesa y creció en una casa donde la cocina era sagrada. Su abuela le enseñó todo, y cuando la conocí, era una cocinera increíble. Yo, por mi parte, crecí comiendo congelados. Mis padres no sabían cocinar.
Así que cuando Ellen me preparó un bacalao a la abuela en nuestra tercera cita, supe que me casaría con ella. Lo juro, su cocina fue una de las razones principales por las que me enamoré. Durante años, la cocina fue su reino. Ella cocinaba cada noche, y yo agradecía, elogiaba y ayudaba a limpiar. Funcionaba. Tenemos 2 hijos, un chico de 13 y una niña de 10. Hace año y medio, nuestro hijo empezó a ver vídeos de cocina en línea. Al principio, era solo un pasatiempo. Luego, empezó a hacerle preguntas a Ellen sobre técnicas e ingredientes. Ella, al principio, parecía encantada. Empezaron a ir juntos al supermercado, cocinaban la cena 2 veces por semana. Ella lo guiaba, le enseñaba a cortar, a sazonar. Era hermoso verlos compartir algo. Mi hijo se lo tomó muy en serio. Llevaba un cuaderno con recetas, veía videos a todas horas. En solo 6 meses, se volvió increíblemente bueno. Sus platos eran tan buenos como los de Ellen. Yo estaba orgulloso, pero no le di más importancia. Hasta hace un par de meses. Mi hijo me preguntó si podía preparar una cena él solo. Quería hacer un plato de pasta con salsa cremosa y panceta. Le dije que sonaba genial. Ellen, sentada cerca, puso una cara rara. No dijo que no, pero empezó con excusas. Demasiado complicado, debería esperar. Al menos yo debo supervisar. Mi hijo se desilusionó. Le insistí a Ellen. Lleva un año cocinando. Déjalo intentar. Ella accedió a regañadientes. Ese sábado, mi hijo fue a la tienda con Ellen. Volvieron, y él, emocionado, fue directo a la cocina, diciendo que quería hacerlo todo. Ellen vino al salón, se sentó con mi hija y yo, y no dijo nada. Solo miraba de reojo la cocina, la mandíbula tensa, la pierna temblándole. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que sí, pero no la creí. Cuando mi hijo nos llamó a cenar, 1 hora después, me quedé boquiabierto. La pasta perfecta, la salsa vibrante, hasta una ensalada sencilla. Estaba delicioso. No solo para un niño de 13, sino delicioso y punto. Empecé a elogiarlo sin parar. La salsa, la pasta, todo en su punto. Le di algunas sugerencias, como más ajo o panceta más crujiente, para animarlo. Pero entonces, mi hija probó un bocado y, con una mueca, dijo que estaba asqueroso. Antes de que pudiera decir algo, él encarraspeó, empujó su propio plato y estuvo de acuerdo. Dijo que la pasta estaba pasada, la salsa demasiado salada. Y lo dijo con una crueldad que no era constructiva. Miré a mi hijo. Su rostro, antes lleno de orgullo, se desmoronó. Se quedó mirando su plato sin comer. Intenté contrarrestar a Ellen, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde, lo encontré en su cuarto, de cara a la pared. Le dije que su madre probablemente tuvo un mal día, que no lo decía en serio. Le aseguré que su cena había sido fantástica. Él solo asintió. Esa noche, confronté a Ellen. Estaba en el dormitorio, actuando como si nada. Le pregunté qué había pasado. Intentó minimizarlo, dijo que solo fue honesta. Le dije que había sido innecesariamente cruel y que nuestro hijo estaba afectado. Se enfadó. Me preguntó cuándo le había yo elogiado su cocina. Dijo que yo pasé toda la cena alabando a nuestro hijo, y a ella solo le decía gracias. Me quedé en blanco. No esperaba eso. Y luego, el error, se me escapó una risita, un resoplido. No porque me pareciera gracioso, sino por el shock de que mi esposa estuviera celosa de nuestro hijo. Ellen estalló en gritos. Le expliqué que con mi hijo era diferente, que él estaba empezando, necesitaba ese aliento. Que ella era una cocinera increíble, no necesitaba validación constante. Ella se calmó, admitió que fue dura y prometió disculparse. Pensé que habíamos terminado. Qué equivocado estaba. El lunes siguiente, mi hijo me dijo que Ellen le había dicho que, a partir de ese momento, ella haría toda la cocina. Que él debía concentrarse en otras cosas. Su voz temblaba. Le prometí hablar con ella. Ese día, salí temprano del trabajo. En cuanto entré, confronté a Ellen. Dijo que era su cocina y su decisión. Le grité, la llamé vengativa.
Y entonces soltó la bomba. Mi hijo está siendo un bebé, cocinar no es algo en lo que los chicos deban perder el tiempo de todos modos. Me quedé helado. ¿De dónde venía eso? La discusión terminó en un punto muerto. Me fui al cuarto de invitados. Al día siguiente, Ellen llevó a nuestra hija de compras. Volvieron con bolsas y más bolsas. Era evidente lo que hacía, consentir a la niña mientras ignoraba a nuestro hijo. Discutimos otra vez. Esa noche, me mudé al cuarto de invitados definitivamente. Durante el siguiente mes, Ellen mantuvo ese patrón cruel. Mi hijo dejó de cocinar, dejó de ver videos. Se encerraba en su cuarto. Intenté compensarlo, lo llevaba a hacer cosas que le gustaban, a veces con mi hija. Pero ella siempre hablaba de lo que mamá le había comprado. Mi hijo lo notaba. Hablé con mis padres y mi hermano. Todos decían que Ellen estaba mal, pero que ya se le pasaría, que los matrimonios tienen baches. Nadie entendía la gravedad. Después de un mes, ya no soportaba ver a Ellen. Verla maltratar a nuestro hijo así me hizo verla de otra manera. Nunca antes había atacado a los niños. Esto era diferente. Empecé a cuestionar si quería seguir casado con alguien capaz de esa crueldad. Necesitaba hacer algo. Así que, el sábado, llevé a mi hijo a casa de mis padres. Les conté todo. Ver a su nieto contarlo les rompió el corazón. Mi madre lloró, mi padre me ofreció su apoyo incondicional. Decidí que Ellen tenía que irse. En Canadá, necesitas un año de separación o pruebas de adulterio o abuso para un divorcio rápido. Un abogado me aconsejó preparar los papeles de inmediato. Volví a casa con mi madre. Ella habló primero con Ellen. Luego, yo le dije que tenía que irse, hasta que se diera cuenta de lo que le hacía a nuestro hijo. Esperaba una pelea, pero ella aceptó. Mi madre ayudó. Le di 2 opciones, quedarse en casa de mis padres o un hotel que yo pagaría. Accedió a las de mis padres. Le exigí terapia semanal, también pagada por mí. Por un mes, las cosas parecieron mejorar. Ellen fue a terapia, nos reuníamos a cenar con los niños, y ella trató a mi hijo con normalidad. Se disculpó, parecía sincera. Empecé a pensar que podíamos arreglarlo. Pero en la 5ª semana, todo se desmoronó. Recibí una avalancha de mensajes de Ellen. Me llamaba de todo, decía que intentaba robarle a sus hijos, que la engañaba, que quería controlarla. Luego, apagó su teléfono. Mi madre me dijo que Ellen se había ido de su casa con todas sus cosas, sin decir a dónde. En la siguiente semana, armé el rompecabezas. Ellen le había contado a su mejor amiga, Trinity, sobre la separación. Trinity, una fiestera empedernida, la convenció de que yo quería echarla y quitarle los niños. Ellen se mudó con Trinity y se descontroló. No contestaba llamadas, ni siquiera a mi madre. Trinity me envió mensajes, llamándome perdedor y diciendo que Ellen era demasiado buena para mí, y que se estaba acostando con un chico más joven. Hice capturas de pantalla de todo. Ellen pasó esa semana entera de fiesta, drogas y alcohol. Una vida que había dejado atrás hace años. A las 3 de la madrugada del jueves siguiente, una llamada del hospital. Ellen había sufrido una sobredosis de algo. Alguien la dejó en urgencias y se fue. Fui al hospital. Estaba estable, pero inconsciente. Horas después, me dejaron verla. Estaba despierta, fatal. Empezó a disculparse, a llorar. Confirmó parte de lo que yo ya sabía. Le pregunté directamente si me había engañado. Ella se quedó mirando al suelo. Esa fue mi respuesta. Le dije que no era el momento para hablar, que se recuperara. Me fui. A la mañana siguiente, volví al hospital. Le daban el alta. Justo cuando los médicos dijeron que estaba bien, saqué los papeles del divorcio. Le dije que esperaba que los firmara en una semana. Y que tenía pruebas de su infidelidad durante nuestra separación. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Ellen me llamó sin parar. Un día lloraba, suplicaba una segunda oportunidad. Al siguiente, me gritaba, me insultaba, amenazaba con hacer el divorcio imposible. Sus amigos y familia también me acosaron. Su hermana me llamó canalla sin corazón, su madre dijo que la abandonaba en su momento más bajo.
Trinity siguió enviando mensajes. Entiendo que no fue el mejor momento, pero Ellen estaba bien, y si sufría una recaída, al menos estaba en un hospital. Estaba seguro de mi decisión. No la quería en mi vida, ni cerca de mis hijos, después de todo lo que había hecho. Quería la custodia total. A los niños no les había dicho nada, pensaban que su madre estaba trabajando en mejorar. Ellen firmó los papeles del divorcio. Tardó 3 semanas, pero lo hizo. Su abogada intentó negar el adulterio, pero mis capturas de Trinity y la confesión de Ellen lo confirmaron. Pudimos avanzar sin el año de espera. La batalla por la custodia fue dura. Su abogada alegó una crisis de salud mental. Mi abogado sacó a relucir el maltrato emocional a nuestro hijo, la sobredosis, el consumo de drogas y la infidelidad. Terminamos con un compromiso. Yo obtuve la custodia principal y él en visitas supervisadas los fines de semana alternos. Les conté a los niños el divorcio el primer día de vacaciones. Mi hija lloró horas. Mi hijo me preguntó si era por lo de la cocina. Le dije que no, que eran problemas nuestros, no de él. No me creyó del todo. Los padres de Ellen vinieron a ver a los niños. Su padre me dijo que yo había destruido la vida de su hija. Le respondí, ella la destruyó sola. La primera visita supervisada fue en un centro comunitario. Mi madre supervisó. Mi hija feliz de ver a Ellen. Mi hijo, educado, pero distante. Ellen lloró varias veces. El mes pasado, mi hijo volvió a cocinar. Llegué a casa y lo encontré haciendo un salteado de pollo. Estaba delicioso. Cocina 2 veces por semana ahora. Mi hija, al principio con cara de pocos amigos, también ha aceptado su cocina. La relación con mis hijos cambió. Mi hija, al principio, estaba enfadada conmigo, me culpaba por el divorcio. Pero la terapia la ha ayudado enormemente. Mi hijo está más callado, pero cocina, ayuda en casa. Ya no me cuenta cosas como antes. Pensé que sacar a Ellen de casa lo arreglaría todo para él, pero no estoy seguro. Ellen firmó los papeles del divorcio. Tardó 3 semanas, pero lo hizo. Su abogada intentó negar el adulterio, pero mis capturas de Trinity y la confesión de Ellen lo confirmaron. Pudimos avanzar sin el año de espera. La batalla por la custodia fue dura. Su abogada alegó una crisis de salud mental. Mi abogado sacó a relucir el maltrato emocional a nuestro hijo, la sobredosis, el consumo de drogas y la infidelidad. Terminamos con un compromiso. Yo obtuve la custodia principal y él en visitas supervisadas los fines de semana alternos. Les conté a los niños el divorcio el primer día de vacaciones. Mi hija lloró horas. Mi hijo me preguntó si era por lo de la cocina. Le dije que no, que eran problemas nuestros, no de él. No me creyó del todo. Los padres de Ellen vinieron a ver a los niños. Su padre me dijo que yo había destruido la vida de su hija. Le respondí, ella la destruyó sola. La primera visita supervisada fue en un centro comunitario. Mi madre supervisó. Mi hija feliz de ver a Ellen. Mi hijo, educado, pero distante. Ellen lloró varias veces. El mes pasado, mi hijo volvió a cocinar. Llegué a casa y lo encontré haciendo un salteado de pollo. Estaba delicioso. Cocina 2 veces por semana ahora. Mi hija, al principio con cara de pocos amigos, también ha aceptado su cocina. La relación con mis hijos cambió. Mi hija, al principio, estaba enfadada conmigo, me culpaba por el divorcio. Pero la terapia la ha ayudado enormemente. Mi hijo está más callado, pero cocina, ayuda en casa. Ya no me cuenta cosas como antes. Pensé que sacar a Ellen de casa lo arreglaría todo para él, pero no estoy seguro. Ellen quiso hablar conmigo en persona. Le dije que no había nada de qué hablar, que el tiempo para eso ya había pasado. Pero ella se presentó en mi casa cuando sabía que los niños no estaban. Me dijo que había trabajado mucho en terapia, que ahora entendía por qué reaccionó así con la cocina de nuestro hijo. Explicó que mis elogios a nuestro hijo le recordaron cómo su abuela siempre criticaba la cocina de su madre, haciéndola sentir que yo la reemplazaba con una versión mejor. Escuché. Le dije que entendía su explicación, pero que no excusaba lo que le hizo a nuestro hijo. Ella estuvo de acuerdo.
Dijo que sabía que lo había herido, y que intentaba compensarlo. Me preguntó si había alguna posibilidad de intentarlo de nuevo. Le dije que no. Demasiado abuso, demasiada infidelidad. Mis hijos están mucho mejor. Mi hijo cocina con alegría, mi hija está más abierta conmigo. La terapia los está ayudando inmensamente. Ellen entró en un programa de adicciones. Era bueno que sus padres la apoyaran, alejándola de Trinity, quien la había hundido. Años después, mi hijo acaba de cumplir 18. Entró en una escuela de cocina. Tiene un plan: viajar por el mundo, trabajar en diferentes restaurantes, absorber cada cocina. Mi hija, de 14, también está mucho mejor. La terapia y la madurez la hicieron entender. Ha visto todo lo que su madre hizo y eso la ha unido más a su hermano. Está persiguiendo sus propias pasiones. Ellen es otra historia. Después de la rehabilitación y unos meses sobria, intentó cambiar el acuerdo de custodia. Pero no pasó una prueba de drogas. El juez no solo le negó las visitas sin supervisión, sino que suspendió las supervisadas. Sus padres, que mantenían contacto, me contaron que ella culpaba a mi hijo de todo, incluso de su matrimonio fallido. Eso fue la gota que colmó el vaso para ellos. La echaron de su casa. Se fue a vivir con su novio a un pueblo lejano, y no he vuelto a saber de ella directamente. Mi hijo no habla de su madre, creo que el dolor persiste. Mi hija, aunque curiosa, ha dejado de preguntar. Yo he estado saliendo con alguien desde hace casi 2 años. Mis hijos la han aceptado. Dicen que antes me veían triste, y quizás tenían razón. Aunque estaba enfocado en ellos, había un vacío. Ahora, hay paz. Mis hijos están creciendo, están felices, y eso es todo lo que importa. El camino ha sido largo y doloroso, pero hemos salido más fuertes.